En primer lugar, aquí está bien claro que hay grupos de delincuentes que quieren salvar su pellejo y que atacan directamente a los jueces porque no quieren ver sus huesos en la cárcel. Traducción. Vamos a hacer que la política influya en la investigación criminal, pero vamos a maquillarlo de manera que no se note. Es un mecanismo muy sencillo, pero que no es casual, está diseñado a posta. Pues es un caramelo, es un bocado muy suculento, muy apetitoso, tanto para la derecha como para la izquierda. Y es porque conciben la investigación criminal como una forma de hacer política. Dice, pero si un caso cae en un pueblo remoto de la geografía española, allí no hay quien pueda influir. Esto es auténtica dinamita. Y esto produce pesadillas a, a los corruptos, y a los delincuentes y a toda esta jauría de perros famélicos y sarnosos que ahora mismo están mordiendo al Estado de Derecho. José, Hola. ¿tienes, ¿tienes movidas con la justicia? No, ¿Te han denunciado alguna vez? no, la verdad es que no. ¿Has denunciado? ¿Has tenido que ir a juicio? He tenido que ir a juicio, pero una cosa muy rara. Muy rara. Sí, ¿Está resuelta? pues no lo sé. Pues que hoy viene un juez al canal. Claro, por si. No, pero no es preocupante. No me puede. O sea, soy inimputable. Ah, vale, bueno, sí. Además, por tus taras físicas, me imagino que tienes un montón de descuentos, ¿no? O Claro. sea, te meterían en un sanatorio. No, no, no vas a la cárcel, vas por sanatorio. Bueno, hoy tenemos un juez en el canal, tenemos al juez Jesús Villegas, que tiene la particularidad de ser un juez que habla. Muy bien, además. Habla muy bien, pero es que no es solo la forma, sino el contenido. Y vamos a hablar con él de un montón de cosas que os afectan un montón y de la que muchos jueces solo hablan, pues a lo mejor a condición de anonimato o con un nivel de contención que, y por tanto de imprecisión, que en el juez Villegas no vais a encontrar. Así que, con vosotros, Jesús Villegas. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. ¿Los jueces tenéis un tipo de libertad de expresión diferente al resto de los ciudadanos? Bueno, Juan, antes de nada, un auténtico placer hablar con vosotros. Soy un seguidor y admirador vuestro. En efecto, sí hay algunas modulaciones, con la ley en la mano, a nuestra libertad de expresión. Es una pregunta en la que pones el dedo en la llaga. Pero, ¿cómo lo interpretamos esto? Pues hay que interpretarlo de una manera expansiva, porque los jueces somos ciudadanos y, por lo tanto, ante la duda, hemos de pronunciarnos a favor de nuestra libertad de expresión. Sí que es verdad que en el ámbito de la Unión Europea, la jurisprudencia supranacional, pues hay sentencias que dicen que tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano para expresarnos en público, con lo cual aquí parece que hay una cierta contradicción entre ordenamientos. A mí lo más importante, sin entrar en cuestiones técnicas que no interesan mucho a nuestros espectadores, es que lo que sí ha dicho la jurisprudencia europea es que cuando las libertades están en peligro, es obligación del juez salir a la arena pública y hablar y defenderlas. Y yo creo que ahí es donde se insertan nuestras intervenciones que tan mal sientan a algunos que curiosamente, pues en teoría también deberían defender las libertades. Hmm. Uno de los últimos casos, bueno, estamos viendo ataques a jueces. Corrígeme si me equivoco, porque yo tengo la impresión, y no sé si es un adanismo, de que estamos viviendo ataques a los jueces como nunca los hemos visto en la historia de la democracia. Pero claro, el felipismo tuvo sus cosas, el aznarismo tuvo sus cosas. Siempre ha habido, sobre todo cuando los jueces han mirado a los políticos, siempre ha habido ataques. Y también es cierto que en tiempos de ETA había jueces pues, que estaban directamente amenazados de muerte, ¿no? ¿Cuál sería, a tu juicio, la situación actual
del mundo de la judicatura respecto a las presiones explícitas tanto del gobierno como de la prensa? Bueno, es una enfermedad degenerativa en fase terminal. Efectivamente, esto ha venido ocurriendo desde siempre, pero cada vez están más envalentonados y cada vez van cruzando líneas rojas que antes no se atrevían ni a tocar. ¿Qué dos peculiaridades pongo yo ahora sobre? En primer lugar, aquí está bien claro que hay grupos de delincuentes que quieren salvar su pellejo y que atacan directamente a los jueces porque no quieren ver sus huesos en la cárcel. Eso es clarísimo. El problema es que estos delincuentes tienen capacidad de influencia en el boletín oficial del Estado y que se pueden alterar las normas para protegerlos, si no a ellos directamente, aunque yo creo que también a ellos, a otros que quieran seguir sus estemas. Y ese es el problema, que se hace un daño estructural al Estado, a nuestro ordenamiento jurídico, a la arquitectura de nuestra justicia, que va a ser muy difícil de reparar. Imagino que va a ser difícil de reparar porque tenemos cierta sospecha de que si esto proporciona una ventaja a la clase política que lo aprueba, la siguiente clase política, pese a que haya prometido regeneración, posiblemente caiga en la tentación de disfrutar ese privilegio. Hombre, claro, nadie muerde la mano que le alimenta, claro. Mira, te voy a poner un ejemplo para no hablar de una manera tan abstracta. La idea de darle la investigación criminal a los fiscales. Hombre, pues es un caramelo, es un bocado muy suculento, muy apetitoso, tanto para la derecha como para la izquierda. Entonces hay una especie de pacto de caballeros, yo diría de mafiosos, con un lenguaje muy pringoso, muy resbaladizo, que ellos entienden, pero que el público ciudadano no termina de captar. Dicen, bueno, hay que reforzar la autonomía del Ministerio Público e introducir garantías adicionales en su estatuto. Traducción: vamos a hacer que la política influya en la investigación criminal, pero vamos a maquillarlo de manera que no se note más. Y evidentemente aquí tienen sus zarpas tanto la derecha como la izquierda. Esto es un abrevadero en el que beben gorrinos de todos los colores. Hmm. Para que la gente lo entienda, actualmente la instrucción, el proceso de investigación que da lugar a un juicio o no, dependiendo de ese proceso, lo llevan los jueces, los juzgados de instrucción. Y lo que quiere hacer el gobierno en su reforma es que la instrucción, como sucede en otros países, la haga la fiscalía. La diferencia quizá es la forma en la que la fiscalía funciona en España, ¿no? Con esa jerarquía y esa conexión directa con la presidencia del gobierno. No, no, Juan, si me permites que rompamos entre los dos un tópico. Se dice, no, bueno, esto de que los fiscales investigasen estaría muy bien. El problema es que en España los fiscales dependen del gobierno. Si importásemos fórmulas de otros países, pues entonces la idea estaría bien, la idea está bien concebida, pero mal aplicada a la práctica de nuestro país. Esto es una auténtica falacia. Importar esta mercancía es importar comida caducada que nos puede generar una diarrea nacional. En la mayoría de los países, la investigación criminal depende del gobierno porque es algo político. Punto. Entonces, si tú tienes un gobierno de derechas, pues hará la vista gorda con los empresarios que defraudan impuestos. Y si tú tienes un gobierno de izquierdas, pues tal vez con la delincuencia que cometan los inmigrantes o con los piquetes de los obreros. Y es porque conciben la investigación criminal como una forma de hacer política. Y esto en los Estados Unidos lo tienen bien claro. Lo que pasa es que allí no hay hipocresía. Nosotros tenemos un sistema mejor, casi único en el mundo, aunque también lo tienen otros países, en el cual la investigación criminal, esa fase que en otros sitios es política, aquí es imparcial, neutral y alejada de la política. Y claro, por eso se producen estos terremotos. Mira, cuando se produjeron las filtraciones de Wikileaks, te acuerdas más o menos, ¿no? Claro, tú eres más joven que yo, pero yo creo que eso lo viviste. Y decían allí en los Estados Unidos. Claro, el problema es que si estamos hablando de la Fiscalía, en España, refiriéndose a España, decían en los Estados Unidos, pues siempre lo podemos más o menos apañar haciendo una llamada al gobierno. Dice, pero si un caso cae en un pueblo remoto de la geografía española, allí no hay quien pueda influir. Esto es auténtica dinamita y esto produce pesadillas a, a los corruptos, a los delincuentes y a toda esta jauría de perros famélicos y sarnosos que ahora mismo están mordiendo al Estado de Derecho.
Claro. em, Me acabas de sacar de un error bastante asentado y creo que como a mí habrás sacado a quien esté oyendo esto, porque siempre tendemos a ver que los demás países están un poquito más avanzados que nosotros, pero parece que, vamos, que lo refutas totalmente, ¿no? Que en otros países precisamente está más naturalizado la politización de las causas que se investigan y las que no. Esto es un apunte que no conocía y que te agradezco. Hablando de la Fiscalía Española, ha estado pasando estos días algo muy interesante que se ha jugado una pugna que yo he querido leer. Ahora también me puede sacar quizá del error si no es así. Pero a mí me ha parecido que mientras el fiscal anticorrupción Luzón, al que las cloacas del PSOE intentaron buscar trapos sucios para que se lo pudiera cargar a Augusto García Ortiz, estaba eh, ejecutando la petición de pena que le había ordenado Peramato, su superior jerárquica, para Aldama. Mientras estaba pasando esto, Peramato estaba haciendo una purga dentro de la fiscalía y colocando a gente afín en distintas salas. En la fiscalía, tú que conoces a fiscales, ¿cómo se vive esta división interna? ¿Cómo se vive esta presión? Pues se vive con mucha vergüenza, claro, porque los fiscales son profesionales intachables, honrados, han pasado la misma posición que nosotros, pero están atrapados en una estructura jerárquica, se ven allí como vasallos de sátrapas y evidentemente no experimentan unos sentimientos de asco y vergüenza. Les gustaría mucho de ellos esconderse debajo de las piedras, decir, tierra, trágame. Pasa que son profesionales excelentes y ellos salen a los estrados todos los días a hacer su trabajo de forma valiente e impecable. Pero mira, Juan, es que esto no es un problema que pase solamente en la fiscalía, también ocurre en la judicatura. La mayoría de los profesionales son gente normal, son sobre todo mujeres, son sobre todo juezas que no tienen tiempo para pasillos, no tienen tiempo para ir haciéndole la pelota a nadie, para estas conspiraciones que tanto tiempo llevan. Lo único que quieren es sacar su casa, hacer su trabajo bien y, sin embargo, hay una élite, perdón por la palabra, porque la élite tiene connotaciones positivas. Hay una minoría, hay una pequeña recua de trepas, de políticos togados, de arrastratogas, que son los que están en este mundillo, son los que medran. Lo mismo en la fiscalía que en la judicatura. Hmm. ¿Y hasta dónde pueden medrar? ¿Cuál es para que la gente entienda? Por todos los dioses, don Juan. Pueden llegar hasta el Tribunal Supremo, que es el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de la Judicatura Española, el que los elige y, como todos sabemos, ese consejo lo eligen los políticos. ¿Esto a un juez como tú, cómo le afecta? Vamos, ¿cómo puede afectar esto en la práctica a cualquier juez? Es un mecanismo muy sencillo, pero que no es casual, está diseñado aposta. Tú suponte que un juez instructor, yo o cualquier otro, investigamos a un político y que ese político pertenece a un grupo parlamentario, a un partido, que ha contribuido a nombrar a algunos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pues el Consejo General del Poder Judicial puede suspenderme de empleo y sueldo. Así de sencillo. Ojo, yo no estoy diciendo que los vocales sean mafiosos o que estén vendidos, los vocales son los miembros de este consejo. Los consejeros, si quieres que lo denominemos así de una forma coloquial. Los vocales pues son gente honrada, evidentemente, y nada, no seré yo el que ponga en entredicho su honor o su dignidad. Pero el mecanismo está diseñado de esta manera y es un mecanismo potencialmente peligroso. Es una bomba de relojería en los cimientos del Estado. Mm. Bueno, sí que se nota que esos vocales deben ser gente con un principio ético capaz de sobreponerse al principio político, a la moral política de bando, porque se ha intentado, por ejemplo, con el instructor de la causa de Begoña Gómez, ¿no? Se ha intentado que el Consejo lo reprendiera, ¿no? Y el Consejo parece que no lo ha hecho, ¿no? Hombre, pues por lo tanto hay que alabar, hay que elogiar al Consejo, porque evidentemente cuando las cosas se hacen bien hay que reconocer. Pero estamos ahora mismo en una dinámica de alabanza de este Consejo que a mí me parece que se desliza un poco en una lisón a versallesta que oculta ciertos vicios de este consejo, en los cuales no es mejor, sino peor que otros que lo han precedido. Y sobre eso no se habla y hay como una especie de omertá de silencio impuesto en el que, por desgracia, veo que incluso participan algunos medios de comunicación. Y
¿Y tú puedes hablar de esos vicios peores? Hombre, claro que puedo. Y estaba esperando, estaba deseando de que me lo preguntes. No, hombre, porque esas cosas hay que decirlas. Y es que esta gente no niega, esta gente calla, que es lo que Pero verdaderamente funciona. pero, ¿cuáles son esos vicios? Pues mira, Juan, escucha. Y te puedes explayar. Eh, Hay cosas sí, que, sí, 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 sí. Sí, todo el y yo además, yo soy consciente de que digo cosas que para mí son evidentes, pero que para el público no lo son tantos y por lo tanto tienen que ir acompañadas de una pequeña explicación. Eh, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces, al que lo eligen las cámaras parlamentarias. Ujú. En realidad, pues amarillas de los partidos políticos, que son los que hacen el reparto de cromos, que es casi como se llama esto técnicamente, distribuye los nombres de los vocales y pues se reparten según ideología, según. Y tú dices, claro, los colocan allí, pero luego después obviamente ellos tienen autonomía, tienen libertad para decidir lo que quieran y el hecho de que yo dé a mi cargo a un determinado partido político o a un determinado grupo de poder no significa que luego después yo en la práctica vaya a orar como un lacayo y vaya a obedecer instrucciones, ¿vale? Eso era lo que habíamos dicho hasta ahora. Pero por sus obras los conoceréis, su obras son amores y no, bueno. La razón fundamental de ser del Consejo General del Poder Judicial no es tanto sancionar a los jueces díscolos, aunque podríamos hacerlo, o de ser un instrumento de represión de la judicatura, aunque podría hacerlo, y de hecho, en un caso del que me gustaría que habláramos, efectivamente lo están haciendo. Es el reparto de cromos, es funcionar como una gigantesca agencia de colocación. Entonces hay un montón de cargos de Tribunal Supremo, de presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia, de las audiencias provinciales, que las tiene que nombrar este Consejo. Mm. Y lo hacen en función de cuotas ideológicas. Y la plataforma a la que yo represento, ha elaborado montones de informes, precisamente por eso nos hicimos famosos, saltamos a la opinión pública por eso, donde se veía que todo el pastel estaba vendido. Quiero decir, el pescado estaba vendido, el pastel estaba bañado según cuotas ideológicas. Eh, Se reparten todo entre aquellos jueces que tienen una adscripción ideológica determinada que obedece a los pactos que se han alcanzado en un momento concreto. Y de verdad que cuando llegó este nuevo consejo yo pensé que iban a acabar con esa práctica. Precisamente la plataforma a la que represento hizo un estudio con la primera tanda de nombramientos que llevaba atascado desde hace muchísimo. Y han incurrido en los mismos. Pero ¿qué pasa, Juan? ¿Por qué no llegan las críticas ahora? Porque antes eran unas balas bestias, iban como una pisonadora, era el spoil system de los sistemas anglosajones. Cuando predominaba la derecha, pues a la izquierda la pretería, la daban a la otra punta del país de una patada y cuando fui a la izquierda igual. Ahora este consejo ha tenido la suficiente habilidad para repartir las cuotas entre las diferentes camarillas políticas de una manera en la que queden todos satisfechos. Mira, hay una pregunta clave, Juan, que se lo hice yo un día a una vocal en público y como es natural me habló del sexo de los. Una pregunta esencial. Cuando elegís a los altos cargos judiciales, ¿tenéis en cuenta la ideología, sí o no? Algo así de sencillo. Claro, no puedes responder, porque si te dicen que no, mienten. Y si te dicen que sí, están violando los principios de mérito y capacidad, que son los que en teoría rigen estos nombramientos. Esto es una auténtica vergüenza de la que no habla nadie. Es el gusano que está dentro de la manzana. Y, y es que no les interesa hablar de ello, porque es que todos se benefician. Mm. Jesús, la ideología de los jueces, ¿por qué? Puedo entendemos todo el mundo por qué es tan importante para los que quieren elegir a los jueces, pero ¿cómo afecta al ciudadano? Bueno, mira, también estamos hablando de los sueños eróticos de los políticos. Es decir, ellos tienen etiquetado a un juez como de derechas o de izquierdas, lo cual lo suelen conseguir mediante a la asociación a la que pertenecen, viendo cuál es su carné, y entonces piensan que cuando llega a la hora de la verdad, pues van a beneficiar a un partido político u a otro. Y afortunadamente, pues en realidad no es así. Luego después los jueces deciden con independencia. Fíjate el famosísimo caso de Marino Vaquero, que era un juez de izquierdas, que fue la némesis del PSOE y que lo intentaron desacreditar de todas las formas posibles, hurgando en su vida privada hasta los rincones más recónditos. Pero este es el sueño húmedo de los políticos. Ellos etiquetan a los jueces de derechas o de izquierdas y los colocan en función de sus intereses y esperan que luego después los jueces obren en consecuencia y sean leales a los padrinos que los han colocado. Afortunadamente, pues, los jueces, en la mayoría de los casos, los decepcionan. Pero claro,
Vamos a ponernos que haya un caso de un juez que efectivamente sea sensible a estos cantos de sirena políticos. Pues mira, Juan, es terrible, porque eso significa que si te juzga el juez fulanito y es rojo, tendrás un resultado distinto de que si te juzga el juez menganito y es azul. Entonces la ley no vale nada. Y volvemos a una época de arbitrariedad, a una satrapía. Tengo que ver, a ver quién me va a tocar. En realidad, Juan, esto es lo que pasa en los Estados Unidos. Por eso te digo que estos países tan avanzados sabrán hacer cohetes y misiles muy destructivos, pero el derecho en leyes a nosotros no nos gana, nuestro sistema es mucho mejor, basta ya de estar tan acomplejados. Tenemos un cuerpo de jueces y de fiscales también, lo que pasa es que ellos están sometidos a una estructura de carácter militarizado que está diseñado para no someternos a los dictados de la política. Mm, Y eso es un activo que tenemos que aterroriza a algunos y con el que quieren acabar. mm. Ahora te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, pero supone un pequeño salto en paralelo. ¿Por qué hay tan pocos jueces condenados por prevaricación? Pues porque prevarican muy pocos. ¿La prevaricación es un delito muy difícil de probar? Bueno, es un delito gravísimo, quiero Ujú. decir. Un juez que prevarica no es un juez. Eso es un desecho humano. Es decir, eso produce asco y vergüenza, como decía al principio, a cualquiera. Lo único que pasa es que, claro, prevaricar es un delito muy grave, significa que tú dictes a sabiendas una sentencia injusta. Mm. Evidentemente es difícil de probar, eso sí, no te lo digo, ¿eh? Pero claro, es que es gravísimo. Yo no conozco a ningún compañero mío que ponga una sentencia sabiendo que está mintiendo, Pero, sabiendo que está violando la ley porque le da la gana. claro, no, violar la ley no, pero como antes has dicho, si te toca un juez rojo, puedes tener una sentencia diferente a si te toca un juez azul. Eso queda fuera de la prevaricación porque o sea, es que eso parece como una definición de la prevaricación, ¿no? Si te toca Ay, este tipo Juan, Juan, de sentencia. Juan, 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 que Dios te oiga, Dios te oiga. Claro, pero es que hay determinados sectores ideológicos, incluso filósofos del derecho, que te dicen que el juez es un actor político y que tiene que manchársela toda con el polvo del camino y que por lo tanto tiene que aplicar una justicia progresista o conservadora porque esto no es una ciencia y tiene que dar entrada a su subjetividad y a su ideología. Esto hay quien lo Mm. defiende. Pero claro, al juez que le dices eso y le va a la marcha, no solamente no se siente prevaricador, se siente un héroe, se siente un activista social. Perdón. Y Claro. aquí, en España, lo solemos asociar a la izquierda, porque esto es una corriente que viene de Italia con el uso alternativo del derecho, de los años 70. Bueno, es una historia muy interesante, pero que no me puedo elaborar. Pero en otros países es exactamente lo contrario. Jueces ultrarreligiosos, ultraconservadores, que dicen, mire usted, ¿qué está antes, la palabra de Dios o la ley? Evidentemente la palabra de Dios. Pero yo aplico. Es decir, este vicio es independiente de cualquier ideología. Por eso nosotros hemos defendido siempre un juez aséptico y neutral que se ponga una venda en los ojos. Mira, yo siempre digo, Juan, que aquellas resoluciones, aquellas sentencias, aquellas decisiones, aquellos pronunciamientos que dicto, que más me gustan son los que menos me gustan. Aquellos que me repugnan ideológicamente. Aquellos que dices, estoy aplicando la ley, pero esta ley a mí me desagrada. Esta ley yo no la comparto, porque eso significa que he sido capaz de vencer mis sesgos, mis prejuicios. Claro. Es que esto es un otro plano muy interesante, que es como cuando la ley es tan ideológicamente, cuando la ley está tan politizada, hay leyes que son un derrame de ideologías concretas. Claro, con esa ley, que es lo que el juez tiene como material para sentenciar, ¿cómo no va a ser política una sentencia? Quiero decir, yo la ley que mejor conozco en España es la de violencia de género, porque está muchos años dándole vueltas a eso. Y esa ley da una definición de la violencia de género que es una definición ideológica. Es la definición que tenemos en España con el feminismo español de que una agresión de un hombre contra una mujer, si es pareja o es pareja, está motivada por la estructura machista. Eso podemos estar de acuerdo o en desacuerdo y tener unas conversaciones sociológicas muy interesantes, pero eso es una ley ideológica. Entonces, ¿cómo no va a ser ideológica la sentencia que se ponga
a partir de esa ley? Juan, todas las leyes son ideológicas, porque obedecen al debate político y porque la ideología pertenece al Parlamento, al Poder Legislativo, y es el que tiene que decidir en un determinado momento la orientación ideológica de nuestro ordenamiento. Yo soy juez de violencia sobre la mujer. Yo puedo estar de acuerdo contigo y parecerme que es una ley que en algunos aspectos o en muchos aspectos obedece a una filosofía de error. Pues entonces yo tengo que aplicarla. Y yo puedo estar aplicando una determinada ideología que no coincide con la mía. Y ahí está la grandeza del juez. Otra cosa que has apuntado es fruto de una ignorancia tremenda, porque a veces las leyes parece que las hacen en un par. La ley tiene un contenido normativo, un contenido de datos, de preceptos. Es decir, oye, mira, tú tienes que hacer tal cosa o no tienes que hacerla. La ley es una reguladora de las relaciones. Pero esta ley es que entra en un contenido descriptivo, da lecciones como si fuera un catedrático, como si fuera un científico. Y dice, no, es que la violencia de género obedece a tal y a cual causa. ¿Y tú qué sabes? Tú eres un científico, tú eres un sociólogo. Intenta no solamente ordenar y regular las relaciones sociales, que es su cometido, sino cambiar la estructura de la realidad y modificar la percepción de los hechos. Y ahí es donde mete el patón, porque evidentemente está inspirada por una determinada ideología que puede ser muy respetable, o a lo mejor para ti no lo es, pero que no tiene nada que ver con la realidad de las cosas. La ley puede cambiar la realidad de las cosas, pero no puede decir por decreto, no puede decir ordeno y mando, no puede decir porque a mí me da la gana cómo es la realidad. Y simplificando, dice, mire usted, es que la agresión se produce porque hay unas estructuras machistas que vienen desde sí. Bien, es posible que sea cierto, pero esto no es un mandato, esto es una afirmación de carácter científico o sociológico. Pero es que hay gente que dice que la agresión no se produce por eso, que se produce por tendencias biológicas innatas que hacen que los varones sean más agresivos. Bueno, están erróneos o no. Pero para decidir entre una y otra hipótesis, el legislador no es nadie, para eso está la ciencia. Sin embargo, esta ley pues se mete en todos los charcos porque es una ley de una vocación, yo diría, que totalizadora. Bueno, pues uno de los últimos jueces que ha tenido que sufrir el linchamiento mediático y político, bueno, y no sé si al final el Consejo dirá algo, pero se ha elevado queja al Consejo, es el juez David Maman Benchimol, que en una charla para el Colegio de la Abogacía de Madrid se le cogió un fragmento en el que decía básicamente tres cosas que son una cierta. Hay una serie de ventajas legales para las mujeres. Eso se dice que es mentira, pero es que está, es que está recogido, es que no es un hecho opinable, las hay. ¿Por una buena o mala razón? Las hay, ya está. Segunda cosa que dijo, hay quien utiliza esas ventajas con ayuda de los abogados, sin necesitarlas. Y hablaba de las órdenes de protección que se dan, o sea, que se piden a veces sin que sea necesaria. Y después hablaba de la parte más opinable, aunque yo comparto su opinión, que es que hay madres que le comen el coco a los niños. Esas tres cosas que dijo el juez, yo sé que son verdad. Pero alguien que diga que no son verdad tendría que probar que no son verdad o discutirlo. Se ha ido a por él como si hubiera, pues como se fue a por Galileo, que se ha ido a por él con una rabia ciega. Y yo te quería preguntar qué piensas de lo que dijo y de lo que le ha pasado por decir. No es indecente, es una cacería innombrable. Es una auténtica vergüenza que pone de manifiesto hasta qué punto nuestro país se está degradando. Mira, te voy a hacer unas precisiones, pero que son muy importantes. No quiero caer en los tópicos de todo. El tópico primero, pero que ya hemos hablado antes, porque este caso funciona como una especie de síntesis de todo lo que hemos venido diciendo, es que Sí, tiene derecho a la libertad de expresión. Mira, eso. estaremos a favor o en contra, pero tiene derecho a ella. Por supuesto, también tienen derecho los demás a criticarlo. Pero es que esto es una perogrullada, esto es una obviedad. Decir esto es quedarnos en nada. Lo que es verdaderamente grave, y que yo no lo he oído, por desgracia, es que quieren taparle la boca, quieren castigarlo por emitir opiniones. Y este afán totalitario lo vemos en la sociedad actual
en muchísimos ámbitos. No es que yo esté de acuerdo con tu opinión, sino que cuando se tocan temas políticamente incorrectos, es que quiero que te calles. Y si no te callas, ¿qué te hago? Te llevo ante la ley. Quiero que te castigue la ley. Tú dices, bueno, pues tú puedes decir lo que quieras, pero a estos fanáticos que quieren taparnos la boca y que están en contra de la libertad de expresión no los escucha nadie. Hombre, ¿cómo que no los escucha nadie, Juan, si le acaban de abrir unas diligencias informativas por el Consejo General del Poder Judicial? Es Claro. absolutamente inaceptable. ¿Pero qué hace el Consejo General del Poder Judicial abriendo unas diligencias? Que sabemos, por otro lado, que van a acabar en un archivo, pero esto es simplemente para acallar a la opinión pública. Y si creen que ha hecho algo verdaderamente reprobable, que no lo ha hecho, pero si lo creen, que le abran directamente un expediente disciplinario, porque ahí los hechos están claros desde el primer momento, no hay nada que investigar. Que el Consejo General del Poder Judicial se convierta en un instrumento de determinadas jaurías, de determinados sectores que quieren taparle la boca a un ciudadano que ejerce su libertad de expresión, es inenarrable. Y era lo que te decía antes. Esta vergüenza está ahí, pero este consejo parece que está tocado por la baraca, por la gracia de Dios, que tiene una estrella indeclinable, y es que nadie lo dice. Le han abierto diligencias informativas simplemente por expresar su opinión. Vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Y luego, claro, otra cosa, ¿no? Es que lo que dice este señor, ¿te vas la razón o no lo dice? O ahí no es. Es lo que oyes en los cafés todos los días. Claro, es que esto se comenta muchísimo entre los jueces. Claro, pero lo dices en el café cuando no te oyen. Y cuando alguien tiene la valentía de decirlo en público, todos los demás calladitos como muertos, el consejo abriendo diligencias informativas y toda la orilla mediática y todos estos sectores que están absolutamente histéricos y desquiciados lanzándosele al cuello para que no hable. Es gravísimo. Por eso, yo te voy a decir una cosa, te agradezco muchísimo la oportunidad que me has dado de intervenir, porque es nuestra obligación defenderlo, aunque no estemos de acuerdo con lo que diga. Ojo, que eso es un tema completamente diferente. Es que has dicho la palabra histeria, una histeria desaforada que se lanza. Yo más bien veo un cálculo, porque no es la primera vez ni la segunda que le pasa esto a un juez que abre la boca con este tema en particular, y la reacción siempre ha sido milimétricamente igual. Un gran escándalo en la prensa, rebuscar entre sus autos a ver qué podemos extraer que demuestre que este tipo es un insensible con las mujeres, o tipa, porque también se lo han hecho a mujeres, y ya después elevamos la queja, el consejo la archiva, pero no ampara. El último caso en que pasó es el de la jueza Francisca Verdejo, del juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Barcelona. Es un caso que seguí el verano pasado y que de pronto los titulares decían que la jueza Francisca Verdejo, con una foto de su cara, maltrataba a las víctimas de violencia de género. Luego me enteré que era de instrucción, entonces pensaba, no serán algunas sean víctimas y otras no, pero son denunciantes en instrucción. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Lo segundo es que quien atacaba a esta jueza era una asociación de madres protectoras. Y lo tercero fue que entre líneas de los artículos se veía que el verdadero pretexto era que en ese juzgado del que ella creo que era decana, no era decana, puede que sí, se daban muy pocas órdenes de protección, un 15% frente al 68% que se da de media en los juzgados de violencia sobre la mujer. Claro, ahí dije, esto es. Conseguí conocerla, conseguí hablar con ella y me dijo que de las mujeres que estaban diciendo que ella las había maltratado en los interrogatorios, la mayor parte no habían pasado por su sala. Tuvo que pedir el traslado de Barcelona, no voy a decir a dónde lo pidió, porque no sé si eso quiere que se conozca, pero tuvo que pedir el traslado. El consejo archivó las quejas contra ella, pero cuando ella pidió amparo, no se lo dieron. Y el día que no le dieron amparo, me escribió un correo desgarrador diciéndome: hoy es el peor día de mi carrera. El modus operandi fue el mismo. El primer caso, porque en medio hay otros, pero el primer caso fue el de María Sanauja, jueza decana de Barcelona, que en 2005, nada más entrar en vigor, la ley de violencia de género, dijo: ¿qué habéis hecho? No paran de pedir órdenes de protección en divorcios en el momento de no ponerse de acuerdo. Era de Jueces para la Democracia, era feminista, era progresista,
le hicieron exactamente lo mismo que al juez David Mamán Benchimol. Y ella tiene una frase que no me dijo a mí, sino que le dijo a una compañera que intentó hablar con ella de este tema, que fue: lo siento, no puedo responder, no tengo libertad de expresión. Yo veo un modus operandi, o sea, yo no veo algo desaforado. Sí, hay gente que se enciende, pero yo lo que veo es algo perfectamente calculado que no pretende callar a esa persona, sino hacer que el resto piense que está loco. Bueno, la verdad es que se junta el hambre con las ganas de comer. Hay determinados sectores que reaccionan de una forma instintiva, sin pensarlo mucho y efectivamente, pues son voces histéricas, cuyos argumentos son infantiles y que hacen mucho ruido, pero tienen poco contenido. Y es verdad también, evidentemente, que hay una política de represión de determinadas opiniones que no se ajustan al patrón dominante. Y lo que te decía, precisamente, era que el Consejo, por desgracia, pues está en esta línea. Si en realidad no tenía que haber abierto diligencias informativas, tenía que haber salido como un solo hombre a ponerse en vanguardia y a defenderlo. Y los casos que me comentan, la verdad es que no los conozco bien. Em, me suenan. Em, Vamos a ver. Ten en cuenta que hablo desde el desconocimiento, pero las actuaciones judiciales se suelen grabar, Mm. ¿sabes? En un soporte videográfico. Entonces, como el juez trata a una persona o deja de tratarla, eso en principio se puede comprobar. Con lo cual, si alguna mujer dice que ha sido maltratada, pues puede tener una prueba para acreditarlo. A mí me extraña porque los jueces suelen ser tremendamente educados. Pero claro, yo, Juan, ¿qué quieres que te diga? Si algún juez, no digo estas señoras, no digo estas Sí, compañeras, sí. estas magistradas, si a un juez le falta el respeto a una persona, pues evidentemente eso está mal y sin responsabilidades disciplinarias habrá que depurar. Ahora bien, me dices que concedía pocas horas. Mira, yo oí hace tiempo una cosa que me llamó muchísimo la atención. En una portavoz, una representante de este observatorio, de cuyo nombre no te acordabas o no te querías acordar muy bien, de violencia doméstica y de género, creo, yo tampoco recuerdo bien el nombre. Ella yo sé que recién creados los juzgados de violencia sobre la mujer, dijo, son un éxito, porque resulta que el porcentaje de condenas es mayor del que teníamos antes, cuando estos casos estaban residenciados ante la jurisdicción ordinaria en el resto. Con lo cual, hay una presión del poder político para que se produzcan condenas. Hmm. ¿Conoces a David Mamán en persona? Y por todos los días. Pues claro que lo conozco. Si es compañero mío desde hace un montón. El compromiso que estoy adquiriendo es también por simpatía y cariño, pero no me gustaría que esto saliera en primer plano porque daría la impresión de que estoy movido por una emoción, que mi juicio no es objetivo, no es imparcial. Yo lo defiendo, lo apoyo, digo que es un juez valiente, me tiene ahí a su disposición y no solamente contigo, he escrito artículos, he intervenido en todos los foros en los cuales me han dado entrada porque creo que es mi deber como ciudadano, no como compañero ni amigo, sino como ciudadano. Y te lo pregunto porque me gustaría saber cómo lo vive, cómo está, quiero decir, ver tu cara de esa manera en todas partes, no sé, no sé. ¿Es algo que te puede realmente apartar anímicamente de tu carrera? ¿Es algo que te enajena de ti mismo? Que a Bueno, veces atribuimos a los jueces una fortaleza, no sé. mira, buena pregunta, buena pregunta. Yo, ahora mismo ya no estoy en el partido judicial donde estoy, con lo cual el contacto que tengo con él es indirecto. Yo sé que es un hombre fuerte y lo que sí me consta es que agradece las muestras de cariño y de apoyo. Y por eso creo que debemos estar todos muy atentos para no dejarlo solo. Y luego después ya hablando con carácter. Mira, si tú le preguntas a la mayoría de los jueces, te dirá, a mí no me influye para nada, ni la prensa, ni el consejo, ni nada, y lleva razón, porque los jueces españoles son valientes, y lo hemos demostrado cuando hemos estado en el País Vasco, por ejemplo. Yo estuve allí varios años y hicimos nuestra labor, aunque algunos estuvieran especialmente interesados en la anatomía de nuestra nuca, no sé por qué.
Pero lo que sí es verdad es que cuando estás atrapado en una estructura que te puede dejar sin empleo y sueldo, hay un temor estructural. Eh, mm, Hay una situación de acoso, de mobbing. Es decir, Juan, si mañana a mí me suspenden de empleo y sueldo, ¿yo de qué vivo? Sí, ¿de qué vivo? Yo conozco un juez que se tuvo que poner a trabajar de telefonista, fíjate. Entonces, hay una intimidación institucional, hay una amenaza arquitectónica, la arquitectura del sistema, que está diseñada para que los jueces sean muy cautos. Y, por supuesto, mis compañeros, todos, intentamos ser valientes, hacer con nuestro trabajo, como lo hace la policía, como lo hace la Guardia Civil, como lo hacen los bomberos, como lo hace tantísima gente a las que quiero rendir. Pero quiero decirte que es que nos jugamos el pellejo. Entonces, claro, si a alguno le tiemblan las piernas, no es por cobardía, es por instinto de supervivencia. ¿Y cuáles son los principales depredadores de un juez? Bueno, ¿cuáles son los principales depredadores? Y bueno, pues podría decir que los políticos, los delincuentes, los corruptos, estas mafias que por desgracia ahora intentan hacerse con el control del Estado. Sería un tópico, ¿no? El principal enemigo del juez es la falta de recursos, la sobrecarga, el exceso de trabajo. Y quiero decir que desde el momento en que tienes en tu juzgado pues una cantidad de asuntos inalcanzable, inmanejable, pues vives sentado sobre todo. Y si buscan algún error, pues tener en cuenta. Ese es el principio. Y, claro, que con la reforma que ha hecho es años para instancia. Desde entonces ya, como no hay juzgados, pues desaparece el problema, ¿no? Ahora nos tienen absolutamente Eh, Esta reforma he leído que como que quitan, o sea, que fingiendo que da más recursos, en realidad los quita donde tienen que estar. O sea, ¿por qué esta reforma es tan mala para, no ya políticamente o en el día a día? ¿De qué manera negativa afecta la reforma Bolaños? Esta reforma es lo peor que se haya hecho en nuestra justicia, ¿qué te digo yo? Desde la época de Calígula. Es que, quiero decir que este hombre pasará a la historia como Alonso Martínez el reverso, ¿no? Es decir, claro, sin embargo, aquí hay un consenso, que todo el mundo está de acuerdo con esta. Y dice, no, la idea es buena, pero la ejecución es mala. Y así nadan y guardan la. Esto, por desgracia, es que no lo oyes. Ahí, otra vez en la omerta. ¿Qué tiene de malo esta reforma? Pues bueno, mira, en primer lugar, a un nivel de independencia judicial, ¿de acuerdo? Porque se aumentan muchísimo los poderes de los secretarios judiciales, que ahora se llaman letrados de la Administración de Justicia, que tienen una estructura análoga a la de los fiscales. En última instancia, dependen del ministerio, con lo cual es una cabeza de playa de la política y la justicia. Ojo, los secretarios judiciales son profesionales excelentes, digo lo mismo que dije antes de los fiscales, pero sí es verdad que pueden convertirse en el brazo ejecutor de la política. Aumentar la influencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, ¿eso es algo bueno o malo? Pues no te dirán nada porque se quedan callados, te dirán. Los tribunales de instancia son una buena idea, pero mal ejecutados. Pero la mano no la pondrán en el fuego porque se van a quemar. Y luego, Juan, pues bueno, tú me dirás que soy un funcionario, que gano mucho dinero, que me aguante, pero yo también soy un trabajador. Dice, no, es que tú eres un poder del Estado. Bueno, por favor, entre un diputado y un ministro y yo, que soy un empleado público, hay una distancia tremenda. Y a mí me han hundido. Y con esto han tragado, han tragado las asociaciones judiciales, ha tragado todo el mundo. Porque yo ahora, Juan, tengo un equipo de funcionarios, de funcionarias, que son las que me dan cuenta de los expedientes, las que me informan, las que me exponen al día, me dice, señoría, le falta un plazo, señoría, mire este documento, yo les pido ayuda, por favor, vamos a mirar este asunto, formamos un equipo. Ahora eso me lo quitan completamente. Incluso arquitectónicamente mandan a todos los funcionarios a un sitio y yo me quedo solo. Y entonces, ¿cómo tramito los expedientes? Con una interfaz informática. Crean un programa informático que es una auténtica basura y empiezan a llegarme notificaciones con ventanitas en la bandeja de entrada de funcionarios que no sé ni quiénes son. Y yo, de repente, de la noche a la mañana, cuando tenía un equipo que me ayudaba, me veo solo.
Y tengo que empezar, yo no les puedo preguntar a nadie, porque es que no hay nadie detrás, es solamente un programa informático. Oiga, mire, y recuérdeme este expediente de qué iba, recuérdeme qué escritos presentó este abogado, por favor repáseme esta cosa, prepáreme el expediente. No. Y de repente nos vemos de la noche a la mañana en un sistema que está controlado por los secretarios judiciales, que depende del Poder Ejecutivo, sin nuestros funcionarios y totalmente dependientes de un programa informático que no nos ayuda para nada. Claro, es una forma de destruir al juez, de convertirlo en un elemento vulnerable, de tenerlo completamente sometido. Ahora bien, los tribunales de instancia son una idea buenísima. Y eso lo dicen las asociaciones judiciales, lo dice todo el mundo. A mí que me expliquen dónde está la buena idea. ¿Por qué dicen que es una buena idea, Juan? Porque hay un chantaje. Un chantaje. Dicen, claro, es que si creamos los tribunales de instancia, pues se pueden sacar más plazas judiciales y por lo tanto es lo que necesitamos para desatascar la justicia. Pues Ajá. claro, ahora cuando se crea un juez, se crea con un juzgado, con el secretario judicial, con los funcionarios. Como ahora ya no hay juzgados, pues puedes crear todos los jueces que quieras y no tienen que ir correlativamente acompañados de su equipo de funcionarios. Con lo cual, claro, se va a crear un embotellamiento. Pero lo más grave de todo, y eso lo ha puesto de manifiesto en un informe que ha elaborado la plataforma que represento, es que no es necesario acabar con los juzgados. Es que esto ya existe. Nosotros hemos hecho un informe sobre este asunto. Repito, se puede poner a varios jueces al frente de un juzgado y se estaba haciendo hasta ahora sin necesidad de destruir el juzgado, de darle más poder a los secretarios judiciales, o sea, al ministerio, y sin necesidad de aniquilar tu equipo. ¿Se puede hacer? Se ha hecho, es técnicamente viable. Pero los tribunales de instancia son una idea excelente. Además, es una idea que va complementaria con darle la instrucción a los fiscales. Porque si a un juez instructor le quita su equipo, no puede hacer absolutamente. Eso es como dejarlo ciego y sordo. Las causas que instruimos son causas complicadas. Trata de personas, tráfico de drogas, asesinato. Necesitas un equipo estable que esté al minuto pendiente de eso. Si esa causa la pretendes instruir con un grupo fluido de funcionarios que están en áreas y en equipos que se van pasando los expedientes de uno a otro, que ni siquiera los conoces y que únicamente te relacionas con ellos con una interfaz informático, esa causa no puede seguir. El siguiente clavo en el ataúd de la justicia es darle la instrucción a los fiscales. Pero Juan, de esto no. Los tribunales de instancia son una idea buenísima, pero mal ejecutada. Y por supuesto la instrucción por los fiscales es una idea buenísima. Lo que pasa es que los españoles somos, como he leído, pues una raza un poco rusianes, mediterráneos, embusteros. Ya se sabe que no se puede confiar mucho en un español. Por lo tanto, el sistema funciona muy bien de la instrucción de los fiscales en el Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos, pero como los españoles somos tan sinvergüenzas, pues claro, aquí el sistema tendría problemas, pero lo estamos falso. Ya. En España se combate la corrupción con muchísimo más intensidad que en otros países. Y es precisamente por eso por lo que nos enteramos, porque es que en otros los ciudadanos no saben ni la corrupción. Y el espectáculo que tenemos de los jueces instructores persiguiendo a los políticos corruptos, eso es una peculiaridad española, casi tan exótica como la tortilla de patatas. Y, y muy positiva, y muy positiva. ¿Cómo vamos a notar los ciudadanos si yo quiero poner una demanda o me la ponen? El hecho de que tú estés con una interfaz, bueno, todo esto que estamos hablando. ¿De qué manera el ciudadano percibe que la justicia es muy lenta, que está sobrecargada, que los plazos son imposibles? ¿Qué va a notar el ciudadano cuando esta medida se implemente? Bueno, es que ya lo ¿Qué no está va a notar? notando. ¿Y qué no va a notar, pero le va a pasar? Que esta es otra. Bueno, vamos a ver, es que ya lo está notando. Esto se ha puesto en marcha y ha sido sencillamente como dar un golpe en la cabeza de la Administración de Justicia. Ha caído, ¡prau!, noqueada. En aquellos Solo, sitios donde está. solo se ha puesto en práctica la parte del sistema informático, no la parte de los fiscales haciendo la No, instrucción. claro, si eso te lo he dicho como una nota a pie de página, te lo he dicho Sí, sí. como complemento. Lo de los tribunales de instancia se está poniendo en marcha, lo que pasa que es que no se está aplicando de manera uniforme en toda la geografía española. Pero en aquellos sitios donde está a tope, lo que Ujú. se produce es un auténtico caos. No hay manera de encontrar un papel. Los procedimientos están atascados. Se ha introducido la anarquía procesal. Y entonces es cuando sale toda esta legión de
pelotas que apoyaron los tribunales de instancia y dicen, ¡ah! Y esto está siendo un desastre. Y entonces han ideado un artificio retórico que es decir, bueno, la idea es muy buena, pero está mal ejecutada. Y esta mala ejecución, que yo creo que el problema es de diseño, hay que preguntárselo a los abogados. El sistema está paralizado. Está ahora mismo en un estado comatoso. Y hacemos un acto de fe diciendo, bueno, pues en los primeros momentos, luego cogerá, luego irá ganando fluidez y agilidad. Es algo así como una Fátima procesa. El enfermo está, como decía al principio, pues en una fase terminal, sin embargo, estamos rezando al Dios de los tribunales de instancia, del cual Bolaños es su profeta, para que el enfermo se recupere. Y mientras tanto nos quejamos de la ejecución, pero mantenemos. Es una farsa tan grande y un desastre de unas proporciones tan inmensas que yo no salgo de mi horror. Y te decía lo mismo que con el juez David. Lo verdaderamente lamentable es la cobardía, que es que nadie habla. Nadie habla, pero esto que estás diciendo, aunque no se exprese de manera masiva, es una conversación de los jueces, entiendo, claro, está. Hombre, los jueces están... Los jueces de verdad, cuando les preguntas por esto, están hundidos. Lo único que pasa que es que el discurso oficialista es muy potente y entonces se oye en los cafés decir, bueno, esto será el principio, luego irán las cosas mejor, porque es que las asociaciones judiciales han apoyado este sistema. O sea, me quitan mis funcionarios, me quitan mi equipo de trabajo, me tengo que dejar la vista en un programa, de repente me veo completamente solo. Pero no. Esto está muy bien. Y además que nos han informado, pues sí, como se informa, con el BOE, con artículos doctrinales que no los entiende ni la madre que los parió, pero nadie te han dicho, mira, Jesús, a partir de tal día, el trabajo que te hacían los funcionarios lo vas a tener que hacer. Hay mutatis mutandis, lo que me estás contando es lo que le hicieron a los profesores con la ley CELA, porque sobrecargaron al profesor con una burocracia electrónica, las evaluaciones que antes eran una nota numérica del 1 al 10 se convirtieron en un cosmos de aptitudes, competencias, o sea, es que no sabían cómo diablos evaluar. Y lo que ha pasado con el paso del tiempo es que han ido haciendo trampas al sistema. Lo que han aprendido es a trampear el sistema que les han puesto en los años que lleva, que creo que son 2. Pero me recuerda un poco, es como vamos a sepultar en burocracia a una profesión, ¿no? De manera que la tengamos para lo que queremos. Bueno, yo creo que también, no lo sé, Juan, hablo contigo como si estuviera tomando un café. Yo creo que también pasa algo parecido con los médicos. Debemos de preguntarnos si no hay una ofensiva del poder político que como una suerte de metástasis, pues se va metiendo, va contaminando hasta el último órgano del Estado. De todas formas, mira, para hablar de cuestiones políticamente incorrectas, está desde luego el deseo, el interés de control político de algunos sectores, pero también, Juan, vivimos una época en la cual se pone en cuestión la meritocracia, ¿sabes? Y, y bueno, pues allá que no les sienta bien que los más inteligentes, los más trabajadores, los más sacrificados, los que han demostrado ser los mejores, pues sean los que luego estén en puestos claves de, del Estado. Y entonces hay como una especie de empoderamiento de los medios. Te digo esto, por ejemplo, que es la materia que yo conozco, a santo de la carrera judicial y las oposiciones. Dicen, bueno, es que, bueno, como Israel, me imagino que nuestros oyentes lo saben, para ser juez en España, como regla general, aunque el sistema es muy complicado, tienes que pasar unas oposiciones brutales. Y dicen, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nombramos a jueces, a abogados, a gente que tenga una experiencia con el comercio jurídico, que lleven ya muchos años y bueno, pues tienen experiencia, pero no tienen esos conocimientos? O sea, tú has fracasado, has sido incapaz de aprobar las oposiciones, pero ahora hacemos una reforma legislativa para que todos esos que estaban en el vagón de cola y que no pudieron llegar a ser jueces, pues tengan esa oportunidad. Yo siempre digo lo mismo, bueno, pues imagínate un ingeniero aeronáutico. No, mire usted, yo no he sido capaz de aprobar la carrera de ingeniero aeronáutico, que es la más complicada de todas, pero tengo un compromiso social gigante. Y además me gustan los aviones, tengo unas maquetas únicas, preciosas. Yo evidentemente no me subiría a un avión que está diseñado por uno de esos ingenieros
aeronáuticos tan dinámicos, tan comprometidos, tan sociales, pero que bueno, a lo mejor su coeficiente intelectual no es tan elevado, las matemáticas no se les dan bien, pero bueno, es que la meritocracia es un cáncer, ¿no? Lo que hay que hacer es empoderar a los médicos. Yo eso lo veo así. Mira, yo no te digo que las oposiciones no se tengan que reformar, en algunos casos que se puedan mejorar, pero no para hacerlas más fáciles, sino en su caso para hacerlas más difíciles. Claro. Las oposiciones se han pintado, sobre todo las de la carrera judicial, porque esto es curioso, pero de las oposiciones de maestro, con las oposiciones de maestros no se mete Podemos. Y con las oposiciones con el MIR no se mete Podemos. Hay profesiones y profesiones. Pero con las oposiciones de los jueces sí se meten, pero lo hacen de una forma totalmente paradójica. Desde mi punto de vista, la oposición es un igualador social. A más conocimiento, más conocimiento y mayor entrenamiento en ese infierno por el que pasáis vosotros, de aprender a hacer ese tipo de examen y todo este rollo, pero a más conocimiento y más desenvoltura y a más capacidad, el pobre y el rico llegan al mismo sitio. O sea, Bueno, yo creo que la oposición es que mi padre es profesor de secundaria, bueno, está jubilado, pero mi padre era hijo de una costurera y de un pescador. Yo no sé cómo se llaman mis bisabuelos, no sé cómo se llaman, somos una familia que desaparece en la pobreza, y mi padre se saca una oposición con 22 o 23 años y se tira dando clases hasta que se jubila y alcanza una posición social muy buena dando clases. Y otro de buena familia ha tenido que hacer el mismo camino que mi padre. Siempre me llama la atención esta confusión entre la meritocracia, que para mí está representada en una oposición, y el clasismo. Juan, muy inteligente y claro, es que pones el dedo en la... primero está esta cuestión que te he dicho de la mente. Claro, igual a si eres inteligente y estás dispuesto a sacrificarte, ¿vale? Si tienes capacidad para memorizar miles y miles de folios, para organizar las ideas, para razonar, para exponerlas oralmente, para sintetizar, para integrar conceptos y luego si tienes el aguante de estar un montón de años, 10, 12 horas. Esto, o no hay poca gente que tiene esa capacidad. Y evidentemente hay mucho envidioso. Y te hablo de judicatura porque es la que conozco, pero por ejemplo, para ser ingeniero, mi hermano es ingeniero agrónomo, bueno, sí, a el nivel de matemáticas y de física que tenían que saber era apabullante. Es muy poca gente la que llega a eso y hay muchos envidiosos. Pero bueno, dejando a un lado estos factores individuales, que al fin y al cabo, esto forma parte de la condición del hombre, no es política. Luego el crime designio ideológico y político y de control del poder. Mira, una chica en realidad, porque son mujeres, su inmensa mayoría son mujeres. Pero bueno, un joven que pasa 5 años trabajando con un animal sin ninguna garantía, Juan, de que vaya a probarlo, porque yo me he encontrado gente que ha acabado ya con 40 años con la vida destrozada, sin nada, sin nada. Y luego aprueba las oposiciones, es muy difícil de controlar. Y luego, claro, son personas que podrán tener su ideología. Pues, a ver, lo que nos dicen los estudios sociológicos es que la ideología del juez español es la de la media de las sociedades. Pero son conservadores no en el sentido de que sean de derechas, sino que obviamente conservan el ordenamiento jurídico y aplican la ley. Entonces son unos tíos que tú los llamas para decirle que sean cariñosos con tal o cual imputado y te mandan a la guardia. Claro, si tú tienes un partido revolucionario que quiere cambiar los resortes del poder y que está dispuesto a saltar el Estado, pues esos jueces obviamente van a ser un obstáculo. O sea, yo he visto a jueces pues que no son monárquicos, defender a la monarquía, no le gusta, pero es que no le queda más remedio, a jueces que son de derechas aplicando normativa a favor de los trabajadores, a jueces que son de izquierdas, pues, ¿qué te digo yo? Investigar el aborto en clínicas y la... Entonces te encuentras allí con una masa de gente que son incontrolables y, claro, son un elemento conservador del orden constitucional, de la Constitución española, de los derechos, de las libertades, de todo el entramado de nuestro
ordenamiento jurídico. Si tú eso lo quieres asaltar y lo quieres destruir, los jueces, evidentemente, son un obstáculo. Pues espero que lo sigan siendo, querido Jesús. En este canal hay una norma, y es que la última pregunta siempre la hace José, que es la voz en off. Ya lo sé, ya lo sé. O sea, ha llegado el momento, yo lo lamento, pero En este caso, Jesús, muchísimas gracias, es un placer escucharte. Es una pregunta delegada, ¿vale? Yo tengo un tío en Andalucía que va a votar ahora a María Jesús Montero, que va a ganar. Sabía que iba a hablar contigo y me pide consejo porque en cuanto gane quiere aplicar la ley de las listas de espera, quiere poner una denuncia corriendo. Entonces, ¿esto cómo se articula legalmente? ¿Puedes dar algún consejo tú? Sí, bueno, don José, antes de nada, un auténtico placer hablar con usted. Hay que tener en cuenta que el margen de maniobra que se tiene en la Junta de Andalucía es bastante restringido y que si esta señora gana, pues tendrá que hacerlo con la mayoría suficiente para revertir el ordenamiento jurídico actual, con lo cual yo digo que se tranquilice, que se tranquilice. Luego, si efectivamente se cumplen sus peores pronósticos, pues hay un mecanismo que afortunadamente funciona. Como vosotros sabéis perfectamente, pues primero puedes presentar una reclamación vía administrativa que decide la Administración del Estado, en este caso la Administración autonómica, y luego se pueden acudir a los tribunales contenciosos administrativos. Y os digo una cosa de verdad, los jueces contenciosos administrativos no se venden. Vale, bueno, detrás de esta coña, quería preguntarte un poco por esta... A mí me preocupa mucho esta cosa moderna del por qué la ley, ¿no? Que parece que cada dilema moral o social nuevo requiere una legislación. Y qué buena. entonces ya a la gente como que se le hace un marco en la cabeza y dice, oh, ¿por qué la ley? Eso, o sea, porque a mí una de las cosas que me gusta de escucharte es como que me intereso por alguien que de verdad conoce la profesión y da la impresión de que te gusta lo que haces y lo respetas. Entonces, eh, como para poner en valor que la ley es algo, no es una cosa de... Hay una moda social, legislemos. A ver, don José, esto es una observación de una profundidad filosófica y antropológica tremenda. Menos mal que me habéis hecho esa pregunta porque es un colofón excelente. Se tiene una visión mágica de la ley. Se la considera como un objeto sagrado. De alguna manera tiene unas connotaciones religiosas. Y cada vez que hay un problema, pensamos que se va a solucionar cambiando la legislación. Algo tan horrible como el coronavirus, el problema es de las leyes. Algo tan horrible como los terremotos, el problema son las leyes. Y por desgracia, la ley llega hasta donde llega. Y voy a decir una cosa que es muy políticamente incorrecta, espero que no me sancione el consejo por esto que voy a decir, pero nunca se sabe. La muerte, los feminicidios, la muerte de las mujeres por violencia machista es absolutamente inaceptable y tenemos que remangarnos todos para que no haya ni una sola, ni una. Pero, por mucho que cambiemos las leyes, siempre va a haber un residuo. Es decir, la ley no es omnipotente. Si hay un psicópata, si hay un señor que pierde la cabeza, si hay alguien malvado, perdona, por muchas leyes, por mucha policía que tengamos, evidentemente siempre habrá un residuo de desviación social, de anormalidad, de daño, de dolor, de crimen. A la ley se le puede pedir lo que se le puede pedir, pero no es una varita mágica para solucionar los problemas. Sí, sí, eso es verdad, es muy buena cuestión porque la usura se persigue desde Hammurabi Claro. y ahí está la usura, el asesinato se persigue desde y ahí está el asesinato, es verdad, claro, pero es interesante cómo lo ha planteado José porque hoy día sí que y cómo lo has respondido tú, Jesús, porque es verdad que hoy día hay un problema y hay como una fantasía de que el levantamiento de una ley es el levantamiento de una maldición Ujú. que queda disuelta. Y eso produce, me imagino también, una frustración que luego se paga bien con los jueces, Claro. bien con la sociedad. Como si
Y también se confunde mucho el crimen con la sociedad, ¿no? Es como que la sociedad produce el crimen, cuando el crimen más bien es la desviación de la norma. O sea, la violación de las mujeres, que si vivimos una cultura de la violación, ¿no? La violación lleva milenios siendo la desviación, siendo la ruptura del pacto social, ¿no? Quiero decir, perdón porque la pregunta de José me ha producido otra, pero es una fantasía, ¿verdad? Que es una fantasía que la ley, o sea, es una ficción que necesitamos, pero es una ficción. Mira, Donald Trump acaba de desclasificar ahora los archivos de los ovnis. Ahora de manera súper ridícula lo llaman funny, que además en inglés, como sabréis, es una palabra que a mí me suena muy mal, me evoca otra cosa. Los hombres seguirán creyendo en los ovnis siempre. Si no son los ovnis, pues serán los fantasmas. Mi abuela vio un ovni y ella pensó que era un aparecido. Me dijo, mira, hoy día vosotros diríais que es uno. Tenemos un residuo de pensamiento mágico y la mentalidad humana, el cerebro humano, la mente del hombre es que es así. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a vivir con esta superstición. Eso no quiere decir que las leyes no puedan cambiar la sociedad, porque yo lo he visto, ¿eh? Yo he visto cuando empecé a trabajar cómo se defraudaban impuestos, cómo se incumplían las normas de velocidad de los automóviles, cómo eso se daba por sentado y cómo la sociedad ha ido cambiando. La ley es un potente regulador social, pero es solamente parte de la historia. Y en estas sociedades modernas, en las cuales la creencia en Dios se ha debilitado, ese hueco, en muy buena medida, lo llena la ley, que se ha convertido en un nuevo Dios al que a veces se sacrifica la libertad. Pues no se me ocurre un cierre más espectacular. Jesús, muchísimas gracias. Es inusual poder hablar así con una persona de tu gremio y te lo agradecemos nosotros y te lo va a agradecer toda la audiencia, lo vas a ver. Espero que no te sancionen por esto. Eternamente agradecido, aquí tenéis un seguidor y un admirador vuestro. A seguir adelante. Muchísimas gracias. Un placer, Jesús. Gracias.